Saludos mis amados y mis amados en el Señor, en esta nueva oportunidad que tenemos de entrar en contacto a través de estos medios electrónicos para tener el estudio de la palabra de Dios en este día. Es un gusto para mí volverme a reunir. Parece que se pasa el tiempo demasiado rápido, pero ya hace una semana que estuvimos conectados para seguir con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. De tal manera que hoy continuamos con eso. Estamos estudiando el capítulo 1 la semana pasada. Finalizamos hasta el versículo 14 del capítulo 1 y hoy vamos a avanzar entre los versículos 15 y versículos 23 del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Pero como siempre hacemos, vamos a iniciar con una palabra de oración para encomendar este tiempo en las manos de Dios. Este es un tiempo espiritual, porque lo que nos ocupa es el estudio de la palabra de Dios. De manera que si usted está allí, le invito ahora a orar conmigo. Padre Celestial, venimos, Señor, delante de tu presencia santa, lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por quien te agradecemos, Padre, porque Jesucristo es quien hace posible que podamos tener contacto, comunión contigo, el conocimiento, Señor, de la verdad que tú nos has revelado a través de él. En este tiempo, Señor, cuando nos disponemos a ocupar tiempo en el estudio bíblico, te pedimos sabiduría, pedimos dirección, pedimos que se cumpla lo que Jesucristo dijo cuando habló del Espíritu Santo y dijo que Él nos enseñaría la verdad, que Él tomaría de Jesucristo y tomaría de ti y nos lo haría saber. Por tanto, te pedimos, Señor, que conforme a la necesidad que tú sabes que tenemos, oh Dios, de conocimiento y lo que sea útil y necesario para nuestras vidas y para cultivar, Señor, nuestra relación contigo, te pedimos ahora que tú nos ilumines. Guíanos, Padre, pues, conforme a tu propósito, y a ti daremos toda gloria y toda honra y alabanza. Quiero pedirte, Señor, por cada persona que se conecta, Padre, para compartir este tiempo de estudio bíblico allí donde se encuentre, en cualquier lugar. Como tú llenas todo espacio y lugar y tú todo lo conoces, Padre, y tú conoces cada necesidad, yo te pido por cada persona, Señor, que pueda tener alguna necesidad, algún problema, alguna preocupación, alguna enfermedad, alguna necesidad, que conforme a tus riquezas en gloria, y porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tú suplas, Señor, que tú abras puertas, que tú, Señor, quites toda ansiedad, todo miedo, todo temor, que tú des paz a los corazones y que sea siempre, Señor, tu nombre glorificado, y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Santo. Amén. Bien, gloria al nombre del Señor. Como decía anteriormente, hoy nos vamos a ocupar de los versículos 15 en adelante, y el pasaje dice lo siguiente: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. Bueno, una de las cosas que Pablo menciona en principio aquí en esta escritura es la fe. Pablo habla de la fe y destaca la calidad de fe que tienen los creyentes que conformaban la iglesia de Éfeso.
Y Pablo habla de que la fe de ellos es evidente, que ellos han mostrado su fe. Aquí me hago yo una pregunta: ¿cómo mostramos nosotros el tipo, la calidad o la clase de fe que nosotros tenemos? Bueno, la fe se hace evidente a través de acciones, de lo que hacemos, más que de lo que decimos. Que lo que decimos, creer, esté en acuerdo, en concordancia con lo que nosotros hacemos. Es lo que Pablo afirma aquí en este pasaje, al afirmar o al destacar la manera como los creyentes de Éfeso vivían de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Vamos a leer en Efesios versículo 1, dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con los santos. Es decir, había gente que daba testimonio de la fe de los hermanos allí en Éfeso. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Y es importante porque en los escritos apostólicos, cuando se habla de la fe, generalmente o casi siempre está referida a la fe en Jesucristo. No habla de poner la fe en algo o alguien más. No habla de poner fe, y esto si lo trasladamos en el tiempo, la palabra de Dios se mantiene. ¿Ve? Entonces, no se trata entonces de poner nuestra fe en alguien más. Es muy popular y se ha hecho popular a lo largo de varios siglos que a los creyentes se les ha llamado a poner su fe en los santos, a poner su fe, o en los llamados santos, a poner su fe en María. Pero Pablo, el apóstol, nos llama a poner nuestra fe en Jesucristo. Una cosa que debo destacar es que los creyentes de Éfeso, hermanos, no la tenían fácil. Y yo quisiera hablarles un poquito acerca del contexto o el trasfondo en el cual vivían los creyentes de Éfeso. Si usted va, por ejemplo, al capítulo 19 del libro de Hechos, se describe allí cuando Pablo llegó a Éfeso. Y Pablo estuvo predicando en la sinagoga de los judíos por espacio de 3 meses. Pero a los 3 meses, contradiciendo muchas de las enseñanzas de los judíos, como era de esperarse y era natural, los judíos, muchos de los que asistían allí, pues se sublevaron, se enojaron con Pablo, y Pablo entonces dejó de predicar en ese lugar. Luego, más adelante, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, nos dice que Pablo estuvo predicando en la escuela de un hombre llamado, le decían Tirano, ese era su nombre, y allí estuvo predicando por espacio de 2 años. Bueno, también les decía al principio de estos estudios de que Éfeso era el principal centro de adoración pagana en Asia Menor. Y Éfeso está los restos de lo que fue Éfeso, y están en lo que hoy es Turquía, se conoce como Turquía. Y Turquía, vamos a decir que es el puente entre lo que hoy se conoce como Europa y el Asia. De tal manera que la influencia cultural de la ciudad de Éfeso era muy grande, no solamente en sus alrededores. Y una de las cosas a destacar es que la ciudad de Éfeso era la ciudad, después de Roma, la ciudad más grande y más importante del Imperio Romano. Entonces, allí llegaba mucha gente a comerciar por razones culturales, por muchas razones, porque iban viajando de un lado a otro. Y era un centro, vamos a decir, de difusión de pensamientos, de culturas, de costumbres. Bueno, allí estuvo Pablo predicando por 2 años, pero al mismo tiempo, como dije, era un centro de adoración pagana. Allí estaba el templo, o sea, los sitios más importantes de adoración en el mundo antiguo, en la época de Pablo, eran el templo de Jerusalén, el templo dedicado a
la diosa allí en Grecia y el templo dedicado aquí a Diana o Artemis eran los centros más importantes. Y en particular iba gente de todas partes, del este y del oeste, a adorar allí a ese lugar. De tal manera que había un fervor y una idolatría tremenda. Y Pablo, cuando predica, obviamente al exponer el evangelio, contradecía y atacaba la adoración a este ídolo. Pero por otra parte, hermanos, la práctica de la brujería, de la adivinación, de la hechicería, era algo normal y era muy común dentro de la ciudad de Éfeso. Hay un pasaje, por ejemplo, donde Pablo dice, o dice Lucas en el libro de los Hechos, que habían unos 7 hermanos que estaban tratando de exorcizar o de echarle fuera demonios a una persona. Y ellos, obviamente, lo que practicaban eran artes ocultas. Y bueno, se llevaron un chasco tremendo porque los demonios se volvieron contra ellos y los atacaron. ¿Ve? Al principio, cuando Pablo comienza a predicar y la gente comienza a convertirse, bueno, la gente lo veía como normal. No había una actitud de la gente de rechazo hacia los creyentes. ¿Ve? Había tolerancia, vamos a decir así. Pero llegó un momento en que la gente comenzó a convertirse de tal manera, ya no iban a adorar como antes, lo hacían al templo de Diana, que la gente que manejaba el templo y otros que hacían negocios, que hacían dinero a través de hacer figurillas del templo y figurillas réplicas de este ídolo, vieron que las ventas estaban disminuyendo y que la gente, vamos a decir, se convertía, mucha gente se convertía a la fe en Jesucristo. Entonces se confabularon y ya los creyentes en ese tiempo ya no son tan tolerados, ya se hacen odiosos. Al punto de que si uno lee allí en Hechos capítulo 19, se da cuenta que hubo un tumulto en la ciudad. Pero un tumulto tal que las autoridades tuvieron que intervenir porque la gente ya lo que querían era linchar a Pablo y linchar a algunos de los creyentes. ¿Y cómo sería el tumulto? Que bueno, el teatro de Éfeso es una estructura gigantesca. Se estima que en Éfeso el teatro tenía una capacidad para un poco más de 20,000 personas. Y el teatro estaba, o sea, la gente en las protestas contra Pablo y queriendo linchar a Pablo y a algunos de los creyentes, se agolparon allí en ese lugar. O sea, hubo un tumulto tremendo. Entonces, bajo esa circunstancia, a partir de allí, Pablo tiene que marcharse. Ya Pablo no puede seguir su ministerio de seguir predicando, porque obviamente había una oposición tremenda y los hermanos le aconsejan más bien como que lo estimulan a que se vaya, porque corría riesgo la vida de Pablo. Entonces, los creyentes que quedan allí ahora son los que proclaman la verdad. Y ellos se constituyen entonces también en blancos de la persecución. Porque en Éfeso no solamente se adoraba a Artemisa o a Diana, también se adoraba al emperador. Había un templo, todavía quedan las ruinas allí, del emperador. Se adoraba también, había un templo para adorar a Roma. Roma vino a constituirse el imperio como tal en un ídolo, donde se ofrecían sacrificios y se ofrecían ofrendas, incienso, y la gente iba a adorar. Entonces, ya los cristianos ya resultaban entonces una amenaza para todo ese tipo de idolatría. Pero en medio de todo eso, hermanos, ya el apóstol Pablo nota, y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Porque muchas veces sucede que hay gente que se ha convertido en una congregación en particular. Han conocido a Cristo y hubo un ministro o alguien que les ministró. Y la persona, y es una cosa natural, es una cosa normal. Pero los creyentes tenemos que aprender a ser maduros. Y esto que estamos viviendo en estos días alrededor del mundo, donde las iglesias están cerradas y tenemos que utilizar medios como este para poder conectarnos y para mantenernos edificándonos y alimentándonos con la palabra de Dios, es importante. ¿Sabe por qué? Porque demuestra que nuestra vida espiritual no puede depender primero de asistir a un local o a un lugar específico físicamente hablando. En segundo lugar, que no podemos depender
de la presencia física de un ministro o de un pastor, no importa cuáles sean los dones, cuáles sean las capacidades, su manera de predicar. Cada creyente tiene que estar o llegar a un punto en su vida cristiana donde tiene una relación con Dios tal que aún si se encuentra solo en un lugar o sola en un lugar donde no tiene acceso a la palabra o al contacto con ese ministro, con ese pastor, sea capaz de tener comunión con Dios, de tener paz en el Señor y de tener seguridad de su salvación. Estos creyentes de pronto se ven privados de la presencia de Pablo y de algunos otros hermanos que habían estado ministrando con Pablo. Sin embargo, Pablo alaba, porque recuerden que cuando Pablo escribe esta carta, Pablo lo hace desde la prisión en Roma. Pablo llegó aproximadamente en el año 52 después de Cristo a Éfeso. Y allí comienza a predicar el evangelio y está más o menos como 2 años y medio predicando. O sea, había un cariño, había una relación, había una compenetración con Pablo que se había constituido en pastor para esta gente. Pero de pronto se van los hermanos y se va Pablo. Pero ¿qué pasa? Eso no disminuye la fe que ellos tienen en el Señor. Y por eso es que Pablo habla de ellos y le dice: he oído. Pablo está preso ahora en Roma y les escribe la carta desde la cárcel. Pero ellos seguían firmes. He oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. De vuestra fe en el Señor. La fe, hermanos, a la que Pablo se refiere aquí, se fundamenta. Es una fe que no está fundamentada en el apóstol Pablo. Está fundamentada en el mensaje y la obra de Jesús. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Que nuestra fe debe estar fundamentada por nuestra relación en el Señor, por lo que creemos con respecto al Señor. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Es decir, si eres capaz de exteriorizar tu fe, es lo que quiere decir. Porque en ese tiempo, hermanos, se confesaba que el Señor era el César, era el emperador. Y al confesar que Jesús es el Señor, o el Kurios, como es la palabra griega que significa el Señor, el Kurios para los romanos tenía que ser el emperador. Pero los discípulos tenían ahora que sustituir esa adhesión y esa fidelidad al emperador por la adhesión y la fidelidad al Señor Jesucristo. Entonces, Pablo les está diciendo: si confesares con tu boca que Jesús es el Kurios o el Señor es el que gobierna, el que tiene la máxima autoridad. Si en medio de todo lo que creen los demás, tú eres capaz de confesar que Jesús es tu Señor, dice, y creyeres en tu corazón, es no solamente una cosa verbal, sino de convicción interior. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. La fe, hermanos, que salva, es una fe que confiesa entonces que Jesús es el Señor. La fe que salva es una fe que confiesa que Jesús resucitó, que no solamente murió en la cruz, sino que resucitó, porque al afirmar que Jesús resucitó, también estamos nosotros depositando nuestra confianza o expresando nuestra confianza de que porque Él vive, nosotros también viviremos. Pero Pablo comienza el versículo 15 diciendo: por esta causa. ¿Cuál causa? Yo creo que la causa a la que se refiere Pablo aquí tiene que ver con lo que él ha dicho anteriormente en el versículo 13, donde dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es la causa? Has oído el evangelio. Y habiendo creído en él, ¿cuál causa? Creíste en él. Fuiste sellado. ¿Cuál causa? Fuiste sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alcanzar o para alabanza de su gloria. Por causa de todo esto, de haber oído, haber creído,
haber sido sellado, entonces dice, por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe, de la firmeza que ustedes tienen, ustedes entonces han llegado a ser herederos mediante la fe en Jesucristo. Y la herencia de la cual habla Pablo es algo que se recibe como resultado de recibir o de adoptar, de aceptar el Evangelio. Cuando aceptamos el Evangelio, entonces nos convertimos automáticamente en hijos de Dios, y como hijos de Dios nos hacemos herederos de su gracia. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es decir, no me da vergüenza, no me siento apenado al admitir que yo soy un creyente del Evangelio. Dice, ¿por qué? Porque dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Es decir, el Evangelio hace posible, como explicábamos al principio de estos estudios, que nosotros seamos liberados de nuestros pecados, seamos redimidos, rescatados, que Dios no nos impute ningún tipo de deuda para con él. Romanos 3, 21 al 26 leemos allí. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Explicábamos y me detuve mucho a hablar de la redención en estudios anteriores, diciendo que la redención consistía en que nosotros, siendo esclavos del pecado, Jesucristo pagó el precio de nuestra libertad, de nuestra liberación. Entonces hemos sido justificados gratuitamente en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, todo gira, toda la relación con Dios gira alrededor de nuestra relación con Cristo, de nuestra adhesión y conexión con Cristo. Por eso Pablo usa muchas veces en esta carta el término estar en Cristo, usa esa expresión, estar en Cristo, lo usa continuamente. Entonces es un asunto de fe, no es un asunto de sacrificio, no nos lo podemos ganar. Pero ¿cómo se expresa esa fe? ¿Cómo expresaban los efesios esa fe? Pablo dice en el versículo 5 que él había oído hablar de su fe en el Señor y de su amor para con todos los santos. O sea, la fe se expresa a través del amor. Si usted va a 1 Corintios capítulo 13 y lee el capítulo 13, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, cuando habla del amor, comienza a hacer una serie de descripciones, diciendo, si yo hago a esto y no tengo amor, de nada me sirve. Si hago aquello otro y no tengo amor, de nada me sirve. Si ofrezco sacrificio, inclusive si yo mismo me ofrezco como un sacrificio en el altar para honrar a Dios, si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces uno puede ser creyente, inclusive creer que Jesucristo es el Salvador. Uno puede ir a la iglesia, adherirse como miembro de una congregación, o puede estudiar la Biblia. Pero si uno no tiene manifestaciones de amor, porque cuando le preguntan a Jesús cuál es el primero y más grande mandamiento, la respuesta que Jesús considere la correcta es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ellos, los creyentes de Éfeso, ejemplificaban muy bien lo que debe ser el testimonio del creyente. No se trata solamente de decir yo creo en Dios, yo he aceptado a Cristo, sino que ese testimonio tiene que ser seguido, tiene que estar conectado
adaptado inevitablemente al amor, a actos de amor. Pero muchas veces pensamos, y allí es una equivocación pensar que cuando se habla de amor aquí en términos bíblicos es solamente un asunto de sentimientos, no es un asunto de un feeling, de lo que yo siento en un momento en particular. En este caso, el amor es más bien una expresión de buscar y hacer el bien por el otro, de buscar lo mejor para el otro, de hacer lo mejor por los demás. Es decir, yo en cuanto a Dios, hago todo lo que a Dios le agrada. Yo busco hacer feliz el corazón de Dios a través de mis acciones. Y en mi relación con mi prójimo, el amor se expresa a través del bien que yo le deseo, pero no solamente le deseo, sino el bien que yo le hago a mi prójimo. Entonces, los efesios exhibían eso. Ellos exhibían el amor y Pablo lo destaca, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Y es importante que Pablo dice de vuestro amor para con todos los santos, porque una de las cosas que a Dios no le gusta es que hagamos acepción de personas, lo cual consiste en que preferamos a unos y rechacemos a otros. Y a veces sucede que se quieren a ciertas personas, a veces por su posición económica, a veces por sus dones, por sus virtudes, por su sabiduría, pero a los que consideramos que nos molestan un poquito, que son un poco molestos o que no tienen cierta categoría, muchas veces se corre el riesgo de subestimarlos y menospreciarlos. Ese no era un problema que había en la iglesia de Éfeso. Para ellos, sabiendo que Dios no hace acepción de personas, ellos entonces mostraban amor hacia todos los santos. Y recordemos que lo decíamos en el estudio número 1 de esta serie, que los santos para Dios son aquellos que han sido apartados para su reino, aquellos que se han apartado del pecado y viven una vida consagrada al Dios bueno y todopoderoso. Entonces Pablo sigue adelante, dice que es en amor para con todos los santos. Entonces, una vez que Pablo oye ese testimonio que le ha llegado allá a Roma, Pablo se siente motivado a orar por los hermanos de Éfeso. Y Pablo hace una oración específica por ellos. Notemos allí, si usted tiene su Biblia a la mano, y si no, escuche con atención, por favor, que Pablo dice en el versículo 16, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y entonces allí especifica las razones. Primero dice, note usted, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decir una cosa, ustedes saben que mi propósito y por lo general mi costumbre, cuando estoy trabajando con estudio bíblico, especialmente trabajando, tratando de hacer una interpretación, una exégesis de un libro o de un pasaje, a mí me gusta ir verso a verso. Y por eso me detengo en ciertas palabras, y esto lo he repetido varias veces, porque son conceptos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Ve? Entonces, en este caso, Pablo, mire lo que dice, lo vuelvo a leer, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios. ¿Cuál es ese Dios? Porque en la antigüedad, cuando Pablo está escribiendo esto, pues el mundo lleno de idolatría, habían dioses en todas partes, especialmente entre los griegos. Uno se queda asombrado, por ejemplo, si uno en el Partenón, en Atenas, en Grecia, hay unas réplicas de cómo ha debido ser el frente del Partenón, porque todo eso fue prácticamente destruido. Y entonces, en la parte frontal de lo que era el edificio del Partenón, habían puras figuras de los principales dioses, de todos los dioses. Y era sorprendente. O sea, prácticamente cada cosa
tenían un dios de acuerdo a la mitología griega, y lo mismo los romanos, los etruscos. O sea, todas esas culturas estaban llenas de lo que ellos llamaban o creían que eran dioses. Pero Pablo está diciendo aquí, específicamente le está hablando del Dios de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Dios que Jesucristo revela y el Dios que Jesucristo reconoce. Y el Dios que Jesucristo revela y reconoce es el Dios que aparece manifestado en las Escrituras. Es ese Dios del cual dice Génesis 1:1 que en el principio Él, ese Dios, creó los cielos y la tierra. Jesucristo no está hablando de otra figura o de otra creencia o de otro ente que se le llame Dios. Está hablando específicamente del Dios creador que se revela en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo dice que él está orando a ese Dios. Y esta oración que Pablo hace es para que los creyentes no solamente reconozcan a ese Dios. El Señor dijo que los demonios creen que ese Dios está allí y tiemblan. Pero eso no le da ninguna ventaja a favor ni contribuye a la condición de los demonios, la condición o cómo Dios ve a los demonios, porque ellos crean. O sea, hay que tener en cuenta eso. Mucha gente es creyente, dice yo creo que hay algo más, o yo creo que hay un Dios, yo creo en Dios. Pero si su vida no agrada a Dios, de nada le sirve. Entonces Pablo está orando a ese Dios. ¿Cómo es ese Dios? Pablo dice, miren lo que él dice. Oro al Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo está tratando de que ellos entiendan que para que ellos tengan comunión con ese Dios, necesitan conocerlo. Usted no puede tener una relación íntima con alguien que usted no conoce. Entonces, hay que conocer a Dios para poder tener una relación íntima con Él y tener comunión. Y Pablo dice que él ora, le está pidiendo a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo decimos y muchos lo sabemos, que el Espíritu Santo vino para revelarnos la palabra, para revelarnos que nosotros podamos conocer ese Dios. Es imposible conocer a Dios a menos que el Espíritu Santo nos dé la capacidad y abra nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos entender cómo es ese Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces Pablo está orando por eso. Está pidiéndole a Dios que ellos tengan sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Entonces aquí nos preguntamos, ¿cuál conocimiento? ¿Qué deben conocer ellos de Dios? ¿Qué es importante que usted y yo conozcamos acerca de Dios? Es importante que conozcamos que Dios es único, que no hay otro Dios, que el Dios nuestro, en el cual nosotros creemos que es el Dios acerca del cual hemos aprendido en la Escritura, no es igual a lo que llaman Dios los creyentes del hinduismo o del budismo o de cualquier otro ismo. Es un Dios particular. Que entendamos que Dios es verdadero, que Dios cumple sus promesas. Que entendamos que Dios es justo y que dice la Biblia que Él no da por inocente al culpable. Que entendamos que ese Dios justo también es justo, pero es un Dios misericordioso, pero su misericordia no anula su justicia. Lo único que anula el juicio de Dios es el arrepentimiento que obra
la justicia de Jesucristo, que nos permite a través de la justicia de Jesucristo que nuestros pecados sean perdonados. Pero que entendamos también que nuestro Dios es un Dios salvador, es un Dios sanador, es un Dios ayudador, es un Dios al que tenemos que adorar. Pero no solamente adorar, sino que tenemos que adorar, obedecer y, muy importante, amar. Porque todo lo demás que podamos hacer con respecto a nuestra relación con Dios va a depender de si nosotros amamos a ese Dios o no. Ahora, la fe en Jesucristo, hemos dicho, es una fe que salva. Pero ¿cómo llegamos a obtener esa fe que salva? Bueno, la llegamos a obtener por la acción directa, como ya dije, del Espíritu Santo obrando en nuestro interior. Fíjese lo que dice 1 Corintios 12:3. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si nosotros somos capaces de reconocer en Jesús al Salvador y al Señor, es porque el Espíritu Santo nos quita el velo, nos quita la venda en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y recibimos entonces la luz que nos permite reconocer a Jesús como Salvador. Romanos 10:8-11 dice, ¿más qué dice? Dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice el versículo 11, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero avanzando entonces en lo que Pablo dice, en el versículo, en los versículos 17 al 18, del capítulo 1, entonces él viene diciendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo dé espíritu y sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, Pablo está orando para que esos creyentes reciban la capacidad, sean capaces de discernir, es decir, de comprender la verdad o las verdades que Dios mismo ha revelado acerca de él. Usted no se ha conseguido con gente que lee la Biblia y dice, yo la leo pero no la entiendo. ¿A usted no le ha pasado también, o le pasó en el principio, años atrás, que usted leía la palabra del Señor y usted no la entendía? Pero a medida que fue pasando el tiempo, sus sentidos espirituales se fueron afinando y usted comenzó a entender la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Yo tengo mi tiempo devocional todos los días en la mañana. Y siempre estoy orando por gente que me viene a la mente. Después, imagínese, de más de 4 décadas predicando el Evangelio del Señor, he conocido mucha gente. Y a veces mi mente se traslada a Chile, o se traslada a Colombia, o se traslada a Panamá, o se traslada a Venezuela, o se traslada a Puerto Rico, o se traslada a muchas partes de los Estados Unidos, y se traslada a veces a Turquía, a veces a muchos lugares donde estoy orando por gente y pidiéndole al Señor que les guarde, etc. Hay gente que ora por usted y usted no se da cuenta y usted no sabe. ¿Bien? Pero nuestras oraciones, en el caso particular de aquellos que hemos recibido la gracia del Señor de ser llamados o comisionados para llevar el mensaje de su palabra, oramos para que el Señor ayude a los hermanos a estar firmes.
Ahora bien, eso no nos quita a nosotros la responsabilidad individual y personal de también orar para que Dios en lo individual nos dé a nosotros sabiduría para que podamos entender las cosas de Dios. Porque fíjese, Jesús envió el Espíritu Santo, pero a veces el Espíritu Santo es el gran extraño en la vida de los creyentes. Oramos al Padre, hablamos de Jesucristo, pero la relación con el Espíritu Santo muchas veces es nula o mínima. Pero es el Espíritu Santo el encargado de hacernos discernir la palabra de Dios, el mensaje de Dios para nosotros, y que ese mensaje se haga personal, se haga aplicable a mi experiencia cristiana. Pero he hablado de discernir. Discernir significa comprender, significa analizar, para que seamos capaces de distinguir y de diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entre lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu. Inclusive para que seamos capaces de discernir lo que es del diablo. Pablo dice que nosotros no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Entonces, como no desconocemos las maquinaciones del enemigo, cuando llegamos a entender cuando algo no es de Dios, sino del enemigo, lo hacemos porque el Espíritu Santo nos ha enseñado, nos ha iluminado y nos ha guiado. Primera de Corintios 2, 10 al 14 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué nos reveló? Su voluntad, su palabra. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Versículo 12 dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Acuérdense que Pablo está hablando en textos anteriores que hemos recibido las arras como garantía de que hemos sido salvados, de que nuestros pecados han sido perdonados, de tal manera que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es el sello, es la prueba. Es el acto legal mediante el cual Dios dice, tus pecados han sido perdonados y has sido separado para salvación. Ese es tu destino, la salvación, el reino de los cielos. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. Pero el hombre natural se refiere a aquellos que aún no se han convertido a Cristo, que pueden inclusive creer en Él, pero no han entregado su vida, no han pedido perdón por sus pecados y no viven de acuerdo a la palabra. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces Pablo está orando para que los creyentes tengan ese entendimiento. Y dice Pablo en el versículo 18 del capítulo 1 de Efesios, para que Dios abra, él ora por eso. Está orando, Señor, dale a mis hermanos de Éfeso, alúmbrale los ojos de su entendimiento para que entiendan y para que sepan. Que el Señor te dé sabiduría, que el Señor abra los ojos de tu entendimiento, para que sepas cada día más. Porque al saber cada día más, entonces puedes afianzarte más en tu fe, en tu relación con Dios. Entonces Pablo dice, estoy pidiéndole a Dios que alumbre los ojos de su entendimiento. ¿Para qué, hermanos? Sabe que cuando uno a veces no ve algo con claridad, uno abre los ojos. ¿Ve? Pablo está orando es para que ellos tengan una visión clara acerca de Dios, del Evangelio. Una visión realista, sin falsas impresiones ópticas, sin espejismos, sin fantasías. Eso es lo que Pablo quiere, que seamos capaces de ver con claridad. Porque es a través de esa iluminación que podemos saber entonces las siguientes tres cosas que Pablo menciona y por las cuales ora. Él dice allí,
para que sepáis, le dice ahí. En primer lugar les dice, ¿cuál es la esperanza? Para que sepáis cuál es la esperanza. Esa esperanza a la que Pablo se refiere es una esperanza única. El que ha perdido esta esperanza perdió la salvación. Fuera de esta esperanza no hay salvación. Fuera de Cristo no hay otra vía para heredar la eternidad en el reino de los cielos. Y esta esperanza es común a todos los creyentes. Todos los creyentes a través de todas las edades, alrededor del mundo, en todas las culturas, en todos los países, tienen que tener la misma esperanza, incluyéndonos a nosotros en el día de hoy. Entonces Pablo ora para que ellos mantengan esa esperanza. En segundo lugar, él les dice que ora también para que ellos, dicen, sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, Pablo está orando para que ellos sepan qué es lo que Dios nos ha llamado a heredar. ¿Qué es lo que nosotros recibimos como herencia a través de la fe en Cristo? Pablo quiere que ellos entiendan el valor de la herencia que Dios ha destinado para los santos en Cristo, que es una herencia incalculable. Mire, hermana, amigo, amiga, quiero decirte lo siguiente. Vivimos en un mundo material, pero un mundo material que no está desconectado de lo espiritual. De hecho, la Biblia dice que Dios va a traer un juicio y que este mundo va a llegar a su fin por razones espirituales. Porque siendo un mundo que cada vez está más corrompido, más alejado de Dios, más alejado de lo bueno, de la verdad, de lo justo, eso trae consecuencias espirituales. Pero a veces nosotros los que decimos tener esta esperanza y creer en Dios, estamos tan contaminados por lo material que nos desesperamos tanto cuando no lo tenemos, que nos olvidamos de lo espiritual. Quitamos valor a lo espiritual. Nuestra relación con Dios se ve afectada. No tenemos el mismo gozo, no, parece que estamos ya desamparados, que estamos desahuciados. Pero quiero decirle que aún una persona que esté desahuciada físicamente, si tiene esa esperanza, puede gozarse, como dice aquel coro, yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Entonces Pablo quiere que ellos en medio, recuerden que les dije que no la tenían fácil en Éfeso, los hermanos. Pero Pablo quiere que ellos en medio del rechazo, de la persecución, de la confiscación de sus bienes, incluso de la muerte, ellos recuerden que hay una esperanza. Pablo ora también y les dice allí, para que sepan, para que conozcan cuál es, dice en el versículo 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y me gusta esta clase de superlativo que usa aquí el apóstol Pablo y que el Espíritu Santo lo guía, lo inspira a escribir. Dice, la supereminente, no es solamente eminente, grande, sino dice supereminente grandeza de su poder. Fíjense cómo dice y dice, para con nosotros los que creemos. No es para todo el mundo. Los que creemos. Entonces, esa palabra supereminente quiere decir, podría traducirse como extraordinaria. ¿Por qué podemos estar nosotros seguros de la herencia? Porque quien hace posible que los creyentes lleguemos a alcanzar herencia en el reino de los cielos es Dios mismo a través de su poder. El poder de Dios lo hace posible. Y es importante que nosotros no olvidemos lo siguiente. El poder de Dios es un poder soberano. Dios no depende de nadie. Nadie le da poder. No es un poder
que se disminuye. No es un poder que se va desgastando. Es un poder grande. Es un poder ilimitado. Pero no solamente es un poder grande e ilimitado. El poder de Dios es un poder que está activo. Y quiero hacer énfasis en eso. A pesar del coronavirus, a pesar de la situación económica y financiera, a pesar de las dificultades, el poder de Dios está activo. Dios está activo. Me gusta mucho el Salmo 46:10 porque dice, estad quietos. En otras palabras, relájense, tranquilícense. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En otras palabras, en medio de todo esto, tranquilízate, cálmate, confía en mí, espera en mí, porque yo soy Dios. Ahora Pablo está haciendo énfasis aquí y dice que ese supereminente poder, esa grandeza de Dios es para con nosotros los que creemos. Ahora, el que no cree no puede esperar eso. Es como el que no siembra, no puede esperar cosechar. Entonces, el que no cree no puede esperar que Dios use la supereminencia de su poder, su gran poder, su poder ilimitado, soberano y activo a su favor. No puedes esperarlo. Pero el poder de Dios no solamente está activo, sino que es un poder eficaz. Y poder eficaz lo que quiere decir es que Dios hace con su poder aquello que Él se propone y quiere. Por eso es que dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve vacía, porque Dios usa su palabra para manifestar su poder. Dice que no volverá vacía, sino que irá la palabra de Dios y hará lo que Él quiere y dará su fruto. Cuando Dios ha pronunciado o decretado, Dios, estoy hablando del Padre, decretado una palabra a favor de sus hijos, nada ni nadie puede impedir que esa palabra llegue a un cumplimiento. Puede haber intentonas del enemigo por tratar de detener la palabra de Dios, pero una vez que Dios ha respondido a una oración o ha decidido manifestarse en la vida de alguien, se hará efectivo. Nadie lo puede detener. Porque el poder de Dios es un poder que no puede ser resistido por nadie, ni nada, ni combatido con éxito, cuando actúa en función de sus designios y sus propósitos. Ahora, si todo eso está a disposición de los creyentes, y Dios lo ha dispuesto para los creyentes, entonces, ¿por qué muchas veces nos desesperamos y nos sentimos como desahuciados? Inclusive desahuciados, no médicamente, sino desahuciados de Dios. Como que Dios ha dicho, ya no hay nada que hacer. Ya no puedo hacer nada por ti. Por eso es importante entonces que nosotros oremos de la misma forma como Pablo oraba por los hermanos de Éfeso. Y le digamos al Señor, Señor, abre los ojos de mi entendimiento para que yo sepa cuál es la esperanza a la que tú me has llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pero nosotros podíamos ayudarnos en nuestra fe. ¿Y sabe cómo podemos ayudarnos? Con una disciplina de leer la palabra de Dios. Porque la fe, lo hemos dicho, como dice Romanos 10, viene por el oír la palabra de Dios. Entonces debemos orar y pedirle a Dios, de acuerdo con lo que el apóstol está orando aquí, para que nosotros podamos saber cuál es la esperanza, cuáles son las riquezas, y que entendamos cuál es la supereminente gracia y misericordia de Dios. Porque es en base a su poder que Dios cumple todo lo que Él ha prometido. Dios no va a prometer algo que Él no puede cumplir. Claro, no hay nada imposible para Dios. Pero cuando promete, va a cumplir. Luego en el versículo 20 del capítulo 1 de Éfesos dice que esa supereminente gracia, dice, operó en Cristo, y ese poder del Espíritu operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, esa fe que tienen, que han mostrado los hermanos en Éfeso, es una fe
que cree en la resurrección. Que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos como una manifestación extraordinaria de su poder en favor de los que son predestinados en Cristo para ser herederos de la gloria de su gracia. Entonces Cristo, dice la Biblia, que es el primogénito, el primero de los resucitados, bajo este nuevo trato de Dios con la raza humana, bajo la dispensación de la gracia. Entonces, luego seguimos los creyentes. Los creyentes también hemos sido llamados a resucitar. Primera de Corintios 15, 12 al 20 dice: pero si se dice que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de Cristo. Está diciendo nosotros los apóstoles, seríamos unos falsos. Pero si Dios no resucitó, seríamos hallados falsos testigos, porque entonces Dios no lo resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, los que tenían esa esperanza tampoco van a resucitar. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, es decir, de lástima. Si Cristo no resucitó. Pero luego añade Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces Pablo dice que nosotros tenemos que entender que Dios a través de Cristo ha hecho posible que nos sentemos, o que Cristo se haya sentado a su diestra en los lugares celestiales. ¿A quién sentó Dios a su diestra en los lugares celestiales? Al hombre Jesús. A Jesús como hombre, representando a la raza humana. ¿Dónde se sentó? A su diestra. Y al estar Jesús sentado a la diestra del Padre, hay un lugar a la derecha del Padre también para los creyentes, porque Jesús ha dicho: para que donde yo estoy, ustedes también estén. Luego dice el versículo 21, que Jesús se sentó y se ubicó, Dios le permitió estar a la diestra sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y todo nombre que se nombra. Jesús, aún en su humanidad, es superior a todo ser creado. Porque cuando habla allí de principado, autoridad, poder y señorío, está refiriéndose a seres angélicos. Y Dios coloca a Jesús en su condición de hombre por encima de toda criatura, de todo ser creado. Y dice que Dios, el Padre, le ha dado un nombre, es decir, un título, sobre todo nombre que se nombra. Si a alguien se le dio un título de ángel, arcángel, querubín, el nombre de Cristo es superior. No solamente en este siglo, o sea, en la edad presente, donde el enemigo está activo, sino también en el siglo venidero, cuando Jesucristo venga por segunda vez, Dios juzgue este mundo y entonces comience una nueva era. Entonces allí Jesucristo tendrá preeminencia. Luego dice en los versículos 22 al 23, y ya casi estamos por concluir el estudio en el día de hoy, pero no quiero dejarlo fallo. Los versículos 22 al 23 dice así: que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Y era un símbolo de decir, bajo su dominio, bajo su control, lo sujeta totalmente. Y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el líder principal, la cabeza de la iglesia, el verdadero vicario de Dios en la tierra. Bueno, actualmente es el Espíritu Santo, pero la cabeza de la iglesia no es el líder máximo de una organización religiosa, se llame iglesia o se le dé otro nombre, es Cristo. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, no voy a entrar en detalles acerca del cuerpo de Cristo, porque eso es otro estudio y está en otra parte. Pero quiero decir lo siguiente. Dios hace todo esto con un propósito para demostrar que Jesucristo es quien dijo ser. Y como tal, cuando venga la era en la cual Jesucristo reine por todos los siglos con su iglesia, entonces, amados hermanos, esa esperanza, si la hemos mantenido firme, nos va a servir para mantenernos anclados a la verdad, a la fe y al evangelio. Cristo entonces usa esa autoridad que tiene en favor de la iglesia, porque Cristo está sobre la iglesia para dirigir a la iglesia, para que la iglesia haga lo que Cristo dice, porque se usa esa figura diciendo que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Usted sabe que nuestro cuerpo se mueve al compás de lo que le dicta la cabeza. Si yo empuño mi mano, es porque mi cabeza le está diciendo que lo haga. Si hablo, es porque mi cabeza es la que... Si me muevo, etcétera, etcétera. Entonces la iglesia debe entender y moverse consciente de que debe hacerlo mediante las directrices de Cristo. Y si nos preguntamos, ¿y cómo sabemos lo que Cristo quiere? Bueno, veamos su evangelio, estudiemos su evangelio. Cristo está sobre la iglesia para representarla con autoridad y poder. Luego la iglesia también puede ejecutar esa autoridad y poder en el nombre de Jesús. Como él dijo en Hechos capítulo 2, cuando dice, recibiréis poder. Hechos 1:8, perdón. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, la iglesia también está llamada a mantener ese testimonio. Pero recuerden lo que les dije al principio, y no quiero concluir sin antes decir eso. La fe sin amor no funciona. Y el amor se expresa a través de las acciones. Y Santiago dice que la fe sin obras es muerta. En conclusión, ¿cuál es la fe que nos salva? La fe que nos salva es la fe que se fundamenta en la palabra y en la obra de Jesús. Es la fe que confiesa, de acuerdo con Romanos 10, a Jesús como el Señor. Y es una fe que va del corazón y se expresa verbalmente. Se exterioriza, en otras palabras. No solamente se habla, se exterioriza a través de lo que hacemos y nuestras acciones. La fe que salva es una fe que cree que Dios resucitó mediante el poder del Espíritu Santo a Jesucristo de entre los muertos. ¿Cómo obtenemos esa fe? De acuerdo con Romanos 10:9, es que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces es una fe, hermanos, recordemos esto como conclusión, es una fe que se expresa en amor, pero no es un amor solamente hacia Dios, sino en amor como Pablo reconoce en los Efesios, un amor para con todos los santos. Por eso es una cosa muy delicada menospreciar a los hermanos, menospreciar a alguien, a un hijo de Dios. Porque si usted es mamá o usted es papá, a usted no le gusta que menosprecien a sus hijos. ¿Es verdad o es mentira? Usted no quiere, usted se siente ofendido o ofendida cuando alguien menosprecia a uno de sus hijos o sus hijas. Asimismo, Dios se siente ofendido cuando nosotros menospreciamos a uno de sus hijos, como dijo el Señor, a uno de sus pequeños que creen en Él, de sus hermanos que creen en Él. Le pregunto, ¿tiene usted esa fe? Si usted no tiene esa fe o tiene alguna duda, ore al Señor. Pídale al Señor que le dé esa fe. ¿Tiene usted alguna duda de que Jesucristo es el Señor? Si no tiene duda, gloria a Dios. ¿Es Jesucristo el Señor de tu vida?
Jesucristo es el que guía, su palabra es la que te guía. Y si tú crees que es así, ¿cómo lo sabes? ¿Has rendido tú tu vida a Cristo? Pues si no has rendido tu vida a Cristo, no estás seguro, ¿por qué no lo haces ahora mismo? Dale la oportunidad al Señor, porque la Biblia dice que todo aquel o toda aquella que invocare el nombre del Señor será salvo o será salva, tendrá la salvación. Lo dejamos hasta aquí entonces, amados hermanos y amadas hermanas, pero antes de cerrar con una oración, quiero recordarles, si usted está interesada o interesado en las notas que yo preparo para estos estudios, envíeme un mensaje, puede ser por Messenger. Si usted es uno de mis amigos o de mis amigas en Facebook, envíeme un mensaje y diga, hermano Alan, me gustaría tener las notas. Y yo las comparto con ustedes, porque el Señor me las ha dado para que las comparta de la misma manera como lo estoy haciendo ahora. También quiero decirle una cosa más. Si usted cree que hay alguien que este mensaje o este estudio le haría bien, compártalo. A veces compartimos historias, cosas bonitas, cosas curiosas, es muy común. Chistes, a veces cosas hasta ridículas. Pero comparta la palabra del Señor. Yo no estoy pidiendo, mire, que usted me haga famoso. No es lo que busco. Pero si usted considera que este mensaje puede serle de bendición a otros, recomiéndele, envíele, que vaya a YouTube y que allí en YouTube puede comenzar desde la primera lección, esta es la cuarta desde que comenzamos, en adelante y que su vida espiritual se edifique. Así que si está interesado o interesada, pues escríbame un mensaje y con mucho gusto yo voy a compartir. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, al concluir este tiempo de estudio bíblico, este tiempo en el cual, Señor, hemos compartido esta palabra que viene de esta carta maravillosa que fue escrita pero inspirada por Pablo, pero inspirada por el Espíritu Santo. Te pido, Padre, por cada persona que ha escuchado, que se ha conectado y que ha oído la palabra. Te suplico, Señor, también por aquellos que oirán posteriormente, que tú hables a sus corazones. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a comprender lo que tú quieres que comprendamos, de tal manera que nos mantengamos en la fe, en la esperanza, firme, Señor, y que podamos mostrar no solamente la fe, sino lo que creemos y nuestras convicciones a través de manifestaciones de amor hacia ti y hacia nuestro prójimo. Al despedirnos, Señor, mantenga a cada uno en paz y que este domingo, Señor, cuando de nuevo entraremos en contacto para compartir tu palabra, tú des a nuestras vidas, Señor, lo que necesitamos conforme a tu sabiduría y propósitos. Te pedimos todo en el nombre de Jesús, que todos sean bendecidos, Señor. Amén. Dios les bendiga, pues, y entramos en contacto. Entonces, si usted lo desea, puede conectarse el próximo domingo y vamos a compartir la palabra de Dios. Hasta la próxima. Dios les guarde.